el Rodi. Ale, Lo tenemos listo, o sea, depende del doctor ya. Ya, para terminar la preséntalo nomás. consulta. Ajá. Ya presente, Le voy a Ya. chicos, indicar al lo que doctor. faltaba, Ya lo que está. faltaba. Doctor, buenas tardes. Doctor, Hola, buenas muchachos, tardes. buenas Yo llamé, tardes. doctor, a todos. Todos están en la Sí, lista, doctor. ya regularicé la asistencia. Sí, doctor, todo, ya está, ya todo, doctor. Mm. Ya arrancamos con lo que quedaba pendiente la vez pasada. Sí, doctor, ya lo va a proyectar. Un momento, por ¿Ya? favor. Ya, doctor, este primer video es... perdón, estoy poniendo otro. Ya, este primer video es sobre la reparación de una fisura palatina. Son 3 videos en total, será un máximo 10 minutos. En el primero vamos a ver a ver, permítame ponerle play. Mm, Ya, esta técnica es la palatoplastia de Bardach, em, también llamada las aletas de Bardach. Entonces, vemos que lo que hacen es am, todo el paladar duro, o bueno, lo abren por la línea media, justo por donde está la fisura, abren los dos lados de eh, que se van a corregir, ¿no? Del paladar, desde el paladar duro hasta el paladar blando. Eh, Posteriormente, a ver, ahí estamos viendo cómo lo abren. Luego lo que se realiza es la aproximación en capas igual, y justo, a ver, recién va a llegar. Esta es una aproximación con puntos discontinuos. También lo que se busca es preservar la longitud y con esta técnica dice que, o bueno, la literatura dice que se consigue también una buena irrigación, ¿no? Bueno, ahí hace un momento han unido el músculo y no lo has mencionado. Sí, doctor, disculpe. A ver, regresa, Doctor, es que regresa un poquito. allí, a ver, Ya, después de ese punto que vaya a poner, ahí está. ese es el músculo. Son los Sí, dos doctor. músculos que hay que unir. Si estos músculos no unimos, no va a funcionar el paladar exacto. Ahí mire, fíjese, ya hizo el arco que debía hacer y listo. La parte externa ya la hacemos con... Generalmente se hace con Vicryl. Doctor, y quería consultarle, bueno, en esta técnica o en este video, Ajá. dentro de un segundo, va a mostrar que se introducen, me parece que gasas allí, justo eso. No, no. Y, o ¿qué materiales? A No he ver, podido distinguirlo, solo decía que, bueno, ahora está mm, uniendo las glándulas de Bichat, ¿verdad? Eran esas. Pero en esta parte es en la que no entendía y justo esa era mi duda. a ver, hay un material hemostático. ¿Cómo se llama? No recuerdo, doctor. Esas gasas se ponen, esas gasas se usan cuando hace cirugía de cerebro, en el cerebro. Es un hemostático que se va a deshacer. Puede ser poligenina, absorbe el sangrado, va a llenar ese espacio y listo, después se va a desaparecer. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, esa era la duda. Y bueno, esta es la cirugía, o bueno, cómo se va a ver la cirugía al final, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos una sobre lo que es la fisura labial. Sí, ya se puede ver. A ver, un momento, por favor. De paladar. En pocos minutos quiero contarles en qué consta la primera cirugía de los niños con fisura labial alveolo-palatina unilateral.
Estos pacientes pueden necesitar ortopedia prequirúrgica, la cual permite acercar los segmentos del labio y la encía y mejorar la nariz antes de la cirugía. En la cirugía nosotros realizamos reconstrucción del labio, de la nariz y de la encía, esta última solo cuando está muy junta. Los cartílagos mal posicionados deben ponerse en una situación adecuada para mejorar la forma de la nariz. Este es el diseño que nosotros usamos para abrir el labio. Vean los triángulos del labio que deben llevarse hacia la línea media y permiten compensar el déficit de volumen y altura del labio. Una vez abierto el labio, se observa el músculo auricular a ambos lados, que debe juntarse y reconstruirse. Avanzada la cirugía, se reposicionan y se fijan los cartílagos de la nariz con puntos que pueden verse hundidos en la piel. No se preocupen, estos puntos son transitorios. Esta incisión en la profundidad del labio permite movilizar la mejilla, el labio y la nariz hacia la línea media para lograr el cierre. Este punto permite nivelar la base de la nariz para que quede en la altura de la base contralateral o del lado de la nariz sano. Cuando la encía está muy junta, esta se puede cerrar con incisiones a nivel de la encía, como muestra el dibujo. Acá la cirugía está más avanzada, la nariz ya está cerrada y los cartílagos tienen mejor posición. Ya se cerró la mucosa adentro del labio y queda pendiente cerrar el músculo auricular, la piel del labio y la mucosa roja del labio. Vean los puntos de cierre de la encía. Aquí ya terminamos la cirugía y se logró cerrar el labio y mejorar la nariz. Vean cómo los triángulos calzan para compensar las alturas del labio. Este es un ejemplo. Es una paciente que no pudo tener ortopedia prequirúrgica. A pesar de eso logramos una buena nariz y un buen labio. Generalmente se retiran los puntos cerca de la semana y los pacientes pueden evolucionar con una cicatriz retráctil, retraída, dando la impresión de que el labio quedó corto, pero con el tiempo y el tratamiento se logra ver que mejora. Todos los pacientes necesitan usar conformador nasal que permite mantener la adecuada posición de la nariz en el tiempo. Bueno, eso era lo que les quería contar sobre la primera cirugía de los niños con fisura labio-alveolo-palatina unilateral. Gracias por... Ese es, doctor, de la fisura labiopalatina, y como veíamos, o bueno, como lo mencionaba, pueden haber a veces algunas complicaciones, más que todo estéticas. Entonces, para eso encontramos este otro video en el cual el doctor un poco que orienta qué acciones o qué se podría hacer en un futuro, si es que habría que corregir más que todo lo que es la armonía facial, ¿no? Labial es cuando nacen los niñitos con esto abierto, que le dicen el labio leporino, que bueno, esa palabra ya no la usamos, sino decimos fisura, que tiene una fisura acá, está abierto. Y cuando son muy niñitos se hace una cirugía plástica que lo une. Si el paladar también está abierto, también se une y se soluciona el problema en ese momento, el problema funcional. Pero ¿qué pasa a futuro? El niño se ve bien en ese momento, al añito, a los 2 añitos, ya conversa bien, ya come su comida bien, pero lo que vamos a ver en su desarrollo y crecimiento es que aunque cuando el niñito se ve bien, va pasando el tiempo y la nariz va pasando esto, de que es así, se va achatando, porque los cartílagos no crecen normalmente como en cualquier persona. Y la boca, el labio, lo que pasa con el tiempo es que como hay una cicatriz adentro que retrae y como está alterada su crecimiento, el labio superior se va hundiendo. Este para adentro, este para afuera, porque este está normal, pero este se va metiendo para adentro. Y aun cuando la cirugía fue muy exitosa en su momento, con el crecimiento hay asimetrías en el labio. El labio quedó bonito en ese momento, pero con el tiempo se ha quedado alterado o muy delgadito, o uno grueso y uno delgado. Todo esto se puede corregir. Cuando ya se desarrolló la persona, a los 15 años, a los 16 años, podemos corregir esta nariz que está chata o asimétrica, porque muchas veces está hundido de un lado y el otro está levantado. Lo que hacemos es la corrección, hacer que esta persona se vea como cualquier persona, que no llame la atención, porque cuando tenemos algo que llama la atención, la persona se siente mal. ¿Qué se hace en la nariz? Se hace una cirugía abierta, una rinoplastia reconstructiva, levantamos la nariz y le damos simetría, cogemos cartílago a veces de la oreja, a veces de la costilla, a veces de la misma nariz y le damos simetría a estas alas. Eso va a hacer que consigamos simetría, que la nariz salga hacia afuera, que no esté chata y aplastada,
y que las alas sean simétricas. Entonces va a disimular muy bien. No vamos a conseguir muchas veces algo perfecto, pero sí algo que a simple vista no se note demasiado y la persona haga su vida normal. ¿Qué hacemos en el labio? En el labio lo que hacemos es nivelamos el bermellón, esta línea roja del labio la nivelamos para que sea simétrico, y si el labio está muy delgadito le damos grosor, le podemos dar grosor con rellenos tan simple como ácido hialurónico, le podemos poner grasa o podemos hacer ya cirugías permanentes añadiéndole tejido al labio. Eso va a hacer que esté nivelado, y para esta zona que muchas veces está retraída, hacemos dos cosas. Uno, hablamos con el odontólogo para ver si hay un problema dental que requiere sacar los dientes hacia afuera, y si esto no es necesario o esto ya está hecho, lo que hacemos es rellenamos esta zona con grasa o con ácido hialurónico y hacemos que esto salga hacia afuera y disimule ese problema. ¿Qué obtenemos al final? Obtenemos un rostro que pase inadvertido, una nariz estética y unos labios normales. Y eso, aunque ustedes no lo crean, va a cambiar la vida de esa persona. Eso es todo, doctor. Bueno, a ver, antes de que empiece nuestro siguiente grupo, un par de minutos. Realmente, la intención de esto, de hablar de labios fisurados y paladar hendido, es extremadamente importante por lo que les había mencionado, la gran cantidad de factores emotivos que lleva para la familia, para la sociedad y para el niño cuando éste se tiene que desenvolver en el jardín, ya en el colegio, y a veces es motivo de burla, del bullying. Entonces la parte psicológica tiene que estar pero tremendamente bien reforzada para que este niño pueda soportar esto. Muchos de esos niños tienen grandes complejos, segundo que también no quieren salir a ningún lugar, no van, hacen, como hay otros que han recibido gran apoyo psicológico y bueno, viven de lo más felices, pero lamentablemente siempre existe una alteración psicológica, siempre hay. Por eso la primera cirugía que nosotros hagamos en labio tiene que procurar hacerse de la mejor manera posible. Escoger la técnica correcta, adecuada para hacer el paciente. La técnica más común que se hace es la técnica de Millard o la de Millard modificada, que es la técnica que desde hace muchísimos años, estamos hablando, no sé, 70 años se utiliza. Y hasta ahora no ha cambiado, ¿no? Solamente algunas variantes, que salió la técnica de Gustavo Bueno, que en vez de poner una incisión de 2 milímetros, la hizo de 3, son cuentos, ¿no? Ahora, esa parte que dice que se puede hacer rellenos con grasa, con ácido hialurónico, hay que tener extremadamente mucho cuidado, y se puede hacer si es que es un labio correctamente bien trabajado. Pero si no, imagínense hacerle un relleno y se va a ver completamente mal, se va a ver muy mal. Ahora, volver a hacer una cirugía, tiene que hacerse la cirugía casi como si se hubiera hecho la primera cirugía, hay que volver a ver y todo. Y eso es a lo que debemos procurar no llegar. Lamentablemente, como decía el doctor, por más buena cirugía que hagas, por más bueno que seas trabajando, la cicatrización de cada paciente es completamente diferente, y eso nos hace que el labio, después que está bonito, se suba. Entonces hay que hacer trabajo con los papás. La otra parte es que hay que enviar al niño al odontólogo tempranamente. Ahora los tratamientos dentales en ortodoncia permiten que el maxilar superior pueda avanzar, porque si, a ver, imagínense que el labio tenga esta zona, esté retraído acá y solamente le aumenten, igual la mordida va a ser invertida. ¿Saben qué es una mordida invertida? A ver, Julio César. No está, Zoraida. No está, Lucía. Sí, doctor. Ya, ¿cómo es una mordida invertida?
Johan Sebastián Latorre Alvis. Doctor, ¿no es cuando el arco inferior cierra por delante del superior? El inferior cierra por delante del superior. Ajá, sí, creo. El posterior cierra por delante del anterior. ¿Cómo es eso? El inferior cierra por delante del superior. El arco dentario. Sí. No, su nombre no es mordida cruzada, no, se llama mordida invertida. Doctor, ¿podría ser Es cuando los dientes superiores están por detrás de los dientes inferiores? Así es, esa es la mordida invertida. Así es. Entonces, para eso se hace con ortodoncia. La ortodoncia es espectacular lo que pueden hacer. Nosotros trabajamos con bastante ortodoncia acá en Cusco. Hay varios niños que hemos conseguido que el maxilar inferior se proyecte mucho mejor y están espectaculares. Muy bien están. Incluso hay una niña que lleva unos fierros en la cara, se ha logrado avanzar, pero es bastante porque a ella la manipularon, creo, algo de 4 o 5 veces entradas a sala, y el riesgo de entrar así tanto con un niño de este tipo es que puedes detener el crecimiento del hueso. Y eso es lo que han conseguido, ¿no? Y se ha detenido el hueso. Ahora estamos trabajando con esta niña con unos aparatos protésicos que estamos consiguiendo que avance, ¿no? Ya hemos conseguido que avance más de medio centímetro. Y eso es un montón. Imagínense cuán atrás estaba la mordida. Entonces ahora ella está trabajando con eso, ¿no? Pero eso, lo importante es eso. Ahora han escuchado que el término no es labio leporino, por favor. ¿Ok? El término es labio fisurado. Paladar fisurado. Algunos le llaman paladar hendido, eso no es problema, pero labio leporino no, por favor. ¿Ok? Bueno, hay en el Seguro Social hay 2 pacientes que se van a operar de labio fisurado y hay uno de paladar hendido. Bueno, ya empezamos con microtia. A ver. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. El día de hoy, en el curso de cirugía plástica, vamos a hablar sobre el tema de microtia. Este va a ser una alteración a nivel del oído, que va a ser una malformación mayor del pabellón auricular, y va a presentar un espectro que va desde la disminución leve del tamaño del pabellón hasta una de sus partes o la ausencia total del pabellón, que vendría a ser una anotia, ¿no? Siguiente, por favor. En un principio vamos a ver lo que es la anatomía. Generalmente vamos a ver las partes del oído externo. Va a ser la hélice, tiene los pilares de la hélice, también el tubérculo auricular, la fosa escafoidea, la fosa triangular, la rama del hélix, también el antihélix. También vamos a tener la concha de la oreja, que va a tener la cimba y la cavidad, el trago, la incisura intertrágica y el antitrago. Y por último, en la parte inferior vamos a ver el lóbulo de la oreja. En su imagen izquierda vamos a apreciar lo que es a más detalle, lo que contiene los pilares de la antihélix, que son la fosita navicular, una rama vertical, una rama horizontal, la valva superior, la valva inferior, el antihélix, el surco de la hélix también. Y de reverso vamos a poder apreciar lo que es el reverso de la oreja. Siguiente, por favor. En esta imagen vamos a poder ver anatómicamente más resaltante todas las partes que ya acabamos de mencionar. Acá también podemos ver en la hélix lo que vendría a ser la garganta de la hélix, una fosa navicular, el tubérculo de Darwin, etcétera, que ya hemos mencionado. Siguiente, por favor.
No te olvides que hélix es una palabra masculina. Ah, ya, doctor. Ok. Dentro de la irrigación, vamos a ver que, que el oído externo va a tener, perdón, va a tener ramas principales que van a surgir que van a desembocar de la arteria temporal superficial y esta de la arteria carótida externa, que se va a desembocar en lo que es la arteria auricular posterior. Y de la arteria temporal superficial vamos a seguir avanzando hacia el oído externo, que son las ramas de la arteria anterior. Luego de estas van a desembocar en las ramas perforantes de la arteria posterior auricular. Y de estas, unas más pequeñas, unos vasos más pequeños que son las ramas perforantes de la arteria posterior. Sin embargo, la vascularización en general, vamos a ver que la irrigación va a provenir, en resumen, de la arteria temporal superficial, que va a dar las ramas para la cara lateral, y de la arteria auricular posterior vamos a ver lo que va a dar las ramas para la cara medial. Dentro de estas arterias de la aurícula de la oreja, vamos a ver desde una vista lateral la arteria frontal, la arteria temporal superficial, arterias auriculares anteriores, etc. Siguiente, por favor. En la inervación vamos a ver que la inervación superficial de la oreja va a estar dada por el nervio occipital menor, el nervio occipital mayor, el plexo cervical, la rama auriculotemporal del nervio mandibular. También vamos a poder apreciar lo que es, la inervación de las partes más profundas de la oreja, que va a estar inervada por las ramas del nervio facial, el nervio vago. También va a tener una inervación sensitiva, que van a estar dadas por las ramas del nervio auriculotemporal, las ramas del nervio mandibular, ramas también auricular del nervio vago y ramas del nervio facial. Siguiente. En el nervio auricular mayor va a estar inervando la mayor parte de la superficie medial del pabellón auricular, y solo esta parte va a estar posterior a la de la superficie lateral. También vamos a tener una occipital menor, que va a estar inervada por la parte superior de la superficie medial. El aurículo temporal vamos a verla suministrando por el trago y el pilar de la hélice y la parte adyacente de la hélice. También vamos a ver una rama auricular del vago, como ya lo había mencionado anteriormente, que se va a también llamar un nervio de Arnold, y va a estar inervando la concha y la eminencia de la superficie medial. También el nervio facial se va a distribuir con fibras hacia fibras de la aurícula, y la rama del vago va a estar suministrando inervación a la concha y al surco retroauricular. Siguiente, por favor. Dentro de otras inervaciones, irrigaciones, vamos a tener lo que son vasos del conducto auditivo externo, que vamos a tener las arterias siguientes, como la parte lateral del meato, las arterias de la arteria temporal superficial, como lo había mencionado. La parte profunda va a estar irrigada por la arteria timpánica, que va a estar de la rama de la arteria maxilar interna. Y dentro de las venas vamos a tener las venas que drenan en las venas maxilares y en la vena yugular externa, que van a drenar a la vez dos corrientes, la anterior y posterior, que la anterior va a drenar en la vena temporal superficial y la posterior va a drenar la vena yugular externa o la vena mastoidea. Siguiente, por favor. Dentro del cartílago vamos a ver para mencionar los cartílagos, mejor dicho, es una lámina delgada y elástica que va a ocupar toda la extensión del oído externo, excepto el lóbulo.
también va a reproducir las irregularidades de la aurícula. Los ligamentos que va a tener esta pueden ser, o van a ser, mejor dicho, los ligamentos extrínsecos. Dentro de estas, el anterior y posterior. El anterior va a unir el proceso cigomático del tragus y el posterior une la base del proceso mastoideo con la convexidad de la concha. Dentro de los músculos también vamos a ver dos extensiones, que va a ser los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos van a estar entre las porciones cartilaginosas de la oreja y se pueden modificar morfológicamente. Ya también en los extrínsecos vamos a tener el músculo auricular anterior, el auricular posterior y el auricular superior. El origen va a ser el cráneo o cuero cabelludo, la inervación va a ser la oreja, y la inserción va a ser la oreja, y la inervación va a ser el nervio facial. También mencionar que estos músculos van a ser rudimentariamente muy delgados y van a actuar como unos dilatadores del conducto auditivo externo. Y como ya había mencionado, tiene dos extensiones que son los músculos extrínsecos e intrínsecos, pero también mencionar que el músculo auricular anterior se sitúa anteriormente a la oreja y nace a la aponeurosis epicranial, algo así, y termina en la espina del hélix y en el borde anterior de la concha. Ya también el auricular superior se va a unir a la aponeurosis epicranial y superiormente a la oreja. Sus fibras también van a descender y se van a insertar en la convexidad de la cara medial de la oreja, que va a corresponder a la fosa del triángulo del antihélix. Ya también el músculo auricular posterior se va a unir una parte a la base de la apófisis mastoidea. También va a estar inferior y lateralmente a las inserciones del vientre occipital de los músculos. Sobre todo el músculo occipitofrontal. Y también, por otro lado, la aurícula posterior, va a estar convexa a la concha de la oreja. Siguiente, por favor. Vamos a hablar también un poco del desarrollo del oído, un poquito de embriología respecto a este tipo de patología. Va a ser desde el desarrollo, vamos a ver que la función del oído externo e interno, también un poco vamos a hablar del oído interno y medio, va a tener tres capas germinativas en el desarrollo. Va a tener el ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo va a intervenir en la formación del oído interno y externo. El mesodermo va a participar en la formación de las tres partes del oído, tanto interno, externo y medio. Y el endodermo va a participar exclusivamente en la formación del oído medio. Siguiente, por favor. En el oído interno vamos a ver que está formado por el órgano vestíbulo-coclear, que va a intervenir en la audición del equilibrio. Y va a ser la primera parte del oído que se forma aproximadamente en la cuarta semana, que va para hacer el engrosamiento del ectodermo superficial o placa óptica, que va a ser a cada lado del mieloencéfalo y que va a ser placoda óptica. Siguiente, por favor. En el oído medio vamos a ver, es el encargado de conducir los sonidos. Como en el oído interno era el encargado del equilibrio, el oído medio ya también va a ser el encargado de los sonidos. Va a estar compuesto por la membrana del tímpano y la caja timpánica, que va a contener la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. Siguiente. En el oído externo, que es en el que más nos vamos a enfocar por nuestro tema de hoy, es que está formado por el pabellón auricular u oreja, que va a ser también el conducto de la audición externa, y también va a tener una membrana timpánica, una poca porción externa. Este conducto auditivo
va a ser la entrada de la oreja a la membrana auditiva y se va a desarrollar por la parte dorsal del primer surco faríngeo y las células ectodérmicas del tubo. Y van a hacer que este tubo con forma de embudo prolifere y forma una placa epitelial sólida y el tapón meatal. Después de este periodo fetal, las células centrales del tapón se van a destruir y como consecuencia dará la formación de la cavidad que se van a transformar en la parte interna del conducto auditivo externo. Siguiente, por favor. Vamos a ver también, según Tolet, 5 afirmaciones características del oído, de las cuales vamos a hablar las 4 principales. Él afirmaba que un oído adecuado requiere de estas características para tener una apariencia satisfactoria. Entre ellas es el eje inclinado hacia atrás, una relación del ancho a alto entre 0.6 a 1 centímetros y 3 líneas curvas que van a delimitar su forma. Van a comenzar, de ahí va a sugerir el trago y el antitragus y concha, y van a indicar como una hélice en su raíz, comenzando por la concha. Se puede interpretar como el eje, relación, línea clave y detalle. Siguiente, por favor. Dentro de la definición, y vamos a ver un poco de historia de esta patología, la microtia se va a definir como una variedad de malformaciones del oído externo y se va a mostrar un amplio espectro de alteraciones anatómicas, desde cambios mínimos hasta la ausencia total de su estructura. Con frecuencia se va a asociar a la atresia completa del conducto auditivo externo. Este personaje en 1959 detalló los principios de la reconstrucción quirúrgica de 4 etapas utilizando un cartílago costal autólogo. Otro personaje que pudo hablar sobre esta patología es Brent, que dominó una reconstrucción quirúrgica de 4 etapas y luego la redujo a 3. Nagata, que es la que vamos a hablar de más adelante, clasificó estos diferentes grupos de acuerdo con la principal deficiencia anatómica que va a requerir reconstrucción del cartílago en lugar de crear una clasificación progresiva para la necesidad quirúrgica de cada grupo. Siguiente. En principios del siglo XX se utilizaron muchos materiales alopáticos que fueron diferentes, también que intentaban recrear el marco fibrocartilaginoso del oído nativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos tiempos estos investigadores trataron de usar diferentes tipos de materiales como si fueran un tipo de prótesis para poder darle forma a la estructura externa del oído. Los primeros intentos de reconstrucción no autóloga fueron descritos por Gilles y Greeley. También Cronin fue el primero en estudiar el uso del caucho silastic en la reconstrucción aloplástica de la oreja. Su primer modelo fue muy rígido y provocó una erosión del tejido blando. Entonces, para la remoción de la estructura incluyeron también la infección, el trauma del oído, para que puedan hacer una buena reconstrucción definitiva. Berhaus también compararon el fieltro de teflón, también usó terciopelo de polieterftalato y una combinación de polímero de teflón y fibras de carbono y también polietileno poroso de alta densidad. Siguiente, por favor. Hablando también de historia, probablemente el primer cirujano que realizó una reconstrucción auricular fue Surstruta en 600 años antes de Cristo, que él trató de reparar el lóbulo de la oreja con un colgajo de la mejilla del propio paciente.
También Tagliacozzi describió la reparación de deformidades del oído con colgajos retroauriculares. Diefensbach hizo la reparación del tercio medio de la oreja con una sola solapa de avance. También la reparación de la microtia comenzó en 1920 cuando Gilles enterró el cartílago costal tallado debajo de la piel de los mástiles y elevó el colgajo a un colgajo cervical. Este también usó cartílago de la oreja materna. Pearl cortó en cubitos cartílagos costales autógenos y los colocó en el molde auricular Vitalium debajo del abdomen y después de 5 meses recuperó el molde acumulado. Lo abrió, recogió la estructura de la oreja para reparar la microtia. Stephenson intentó utilizar un cartílago preservado que resultó en una reabsorción progresiva del cartílago injertado. Siguiente, por favor. A Tanzer se le puede considerar como el padre de la reconstrucción auricular moderna, porque tuvo unos buenos resultados en 1959 que determinaron un predominio de la construcción autógena con cartílago costal en la cirugía reconstructiva. En Estados Unidos, Brent sucedió a Tanzer a principios de la década de 1970. Y Nagata, que como mencioné, vamos a hablar más adelante del método Nagata. En Japón fue un estudiante de Fukuda y surgió en la década de 1990 y inventó el método Nagata en 2 etapas y se convirtió en una alternativa más fuerte que el de Brent. Siguiente, por favor. Aquí también vemos cómo en 1937 a 1946 se utilizó diferentes tipos de elementos para poder hacer este tipo de reconstrucción. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, vamos a ver que la microtia va a ser una malformación del desarrollo del primer y segundo arco branquial, como había mencionado dentro de nuestra embriología. También va a ser una malformación del primer surco branquial y se va a caracterizar por una morfogénesis anormal del oído externo y a la par del oído medio. Se va a considerar una enfermedad multifactorial complicada por factores ambientales y genéticos. La microtia puede presentarse como una única anomalía, como una microtia aislada, o como parte de un síndrome que va a ser una microtia sindrómica. También puede manifestarse como una aurícula pequeña de forma anormal o anotia con atresia del conducto auditivo externo. Puede tener alta heterogeneidad fenotípica y también va a ser fácil que se pueda perder el diagnóstico durante la ecografía prenatal. Se ha logrado un gran progreso en parte de la etiología de la microtia y se ha dado como resultado que los mecanismos patogénicos específicos aún no está completamente aclarado, ¿no? En la mayoría de los casos de estos pacientitos. Entonces, para proporcionar también una base más confiable para un asesoramiento genético y el diagnóstico también genético a nivel molecular, es importante continuar explorando la etiología de la microtia. Y bueno, hasta ahora todavía, bueno, los estudios se comprometen a buscar genes de susceptibilidad de esta patología y se logró poco éxito, sobre todo en genes de microtia sindrómica, que vamos a hablar sobre esto más adelante. Aquí, por ejemplo, dentro de la etiología podemos ver que la malformación del desarrollo, como había dicho, es dentro del primer y segundo arco branquial. La enfermedad va a ser multifactorial, que va a ser complicada por factores ambientales y genéticos. El 60% de microtia aislada va a ser una
una única anomalía y parte de un síndrome micrótico va a ser sindrómica al 40%. Siguiente, por favor. Aquí vamos a presentar la característica de genes sospechosos presenciales que se va a componer de todo el progreso de la investigación de los genes de la microtia y también a través de estos 5 enfoques principales. Como había mencionado, estos son 5 enfoques principales para explorar la genética de la microtia. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. También para recalcar, la microtia puede también ocurrir un defecto congénito aislado, pero alrededor del 40% de los pacientes van a presentar otras anomalías, como un síndrome o efectos cardiovasculares, urinarios, o de otras craneofaciales, otros sistemas, otros defectos congénitos craneofaciales y algunos de los cuales también son trastornos de un solo gen. También, por ejemplo, hay mutaciones que pueden causar otro tipo de síndromes. Y los estudios sobre esta microtia sindrómica y defectos se pueden asociar también que van a contribuir en gran medida a ser un amplio apoyo para la genética, ¿no?, de esta patología. Bueno, regresando a estos tipos de estudios, vamos a mencionar 5. El estudio de asociación en todo el genoma, el WAS. Va a ser una complicada patogénesis de la microtia y la restricción de la investigación de genes en candidatos tempranos como pequeña cantidad de muestras y una mala repetibilidad. Este análisis de los ligamiento de la enfermedad va a ser de un solo gen y el estudio se va a asociar, este estudio de WAS se va a asociar de todo el genoma, que ha sido un medio de detección principal utilizado para evaluar asociaciones entre variantes genéticas y enfermedades, y van a realizar una tipificación de marcadores genéticos, pero de alta densidad en todo el genoma de las muestras del ADN y de un análisis repetitible de todos los centros múltiples. En este estudio va a demostrar también sus ventajas en el estudio genómico en enfermedades complejas como por ejemplo no va a ser necesario establecer genes candidatos. El segundo puede detectarse genes patógenos de enfermedades heredadas en el modelo mendeliano, especialmente en enfermedades de un solo gen a través de nuestros familiares. El tercero es el estándar de oro en el diagnóstico. Y el cuarto puede ser genotipo, puede genotipar pacientes con la misma enfermedad para el diagnóstico y la prevención prenatal. Aquí, por ejemplo, en el cuadrito que ven a su izquierda, vamos a ver los genes patogénicos que se ha demostrado en el estudio de WAS que intervienen en este tipo de patología. Por ejemplo, en el humano vamos a tener el EDARSP5, el MRPS22, el GATA3, etcétera, que también lo vamos a ver genéticamente en los cerdos, etcétera. Siguiente, por favor. Este estudio de variaciones de número de copia va a ser un estudio en una familia autosómica dominante de microtia sindrómica que se va a encontrar en 750 kilobytes de 5 copias en tándem en una región de número de copias variables del cromosoma 4p16 usando FISH. El PCR y análisis del ligamiento también. Fue la primera que se observó, este estudio fue el primero en el que se observó el número de copias
las variantes en individuos con microtia a nivel del genoma. También vamos a ver que aquí se va a definir como el segmento del ADN que tiene un tamaño de 1 kilobyte a más, incluyendo inserciones, deleciones, duplicaciones y cualquier otra variante de múltiples sitios en comparación de solo un genoma de referencia, a diferencia del estudio WAS. También aquí vamos a ver este estudio de variaciones en número de copia, que va a causar está causada directamente por errores de la replicación del ADN, o sea, que pueden conducir a la conversión del molde y la terminación de la replicación, y por ende esto va a influir en la expresión genética directa o indirectamente. La estrategia de esta es realizar un análisis estadístico en una gran cantidad de muestras de casos y controles, pero que no va a estar relacionada mutuamente entre muestra de casos y control. La eficiencia y la confiabilidad del cribado de este estudio va a ser en áreas específicas que va a convertirse o permitir convertir en una herramienta importante para estudiar la etiología de la microtia. A pesar de que tiene altos costos, las limitaciones del algoritmo de cribado de variaciones de número de copia de este estudio va a facilitar una obtención de resultados falsos positivos. Entonces, va a ser fundamental expandir la cantidad de muestras y realizar una verificación adicional. Bueno, siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos una tablita del estudio variaciones de números de copia, en qué tipo de cromosoma está y en qué posición del tipo del cromosoma se va a encontrar este tipo de alteración genómica en pacientes con microtia. Siguiente, por favor. Otro estudio va a ser el estudio informático del genoma del ratón, MGI. Muy aparte de los estudios de la etiología de microtia, no es solo descubrir los genes que sospechan a la evolución o al detonante de este tipo de patología, sino también es importante la estadística y explicar el mecanismo biológico que va a involucrar estos genes mutados. Este tipo de estudio va a ser una base de datos de la línea de recursos bioinformáticos que va a ser establecida por Jackson Laboratory y va a estar principalmente para facilitar el estudio de la biología humana y el proceso de esta enfermedad. A través de este estudio, MGI, vamos a poder aún respaldar más los genes sugerentes y también presentar la cantidad de información sobre genes, proteínas, fenotipos, fenotipos mutantes en ratones de laboratorio. Hablamos de ratones porque tiene una homología con los humanos a nivel genómico. El ratón se va a utilizar como modelo para investigar las enfermedades humanas, incluida la microtia. Y mediante los análisis de estos datos, podemos obtener algunos genes relacionados, ¿no?, con la aurícula del ratón y el desarrollo craneofacial como si fuera un estudio funcional indirecto. Y va a ser de gran importancia para el cribado de posibles variantes causales implicadas en este tipo de patología que es la microtia. Y se va a considerar también genes sospechosos. Luego de esto, todavía tiene unas limitaciones este estudio, como por ejemplo, el primero no va a incluir todos los genes patógenos del ratón de laboratorio. También puede existir información inexacta en algunos genes raros y también es fácil confundir la clasificación con la alta heterogeneidad de genotipos, dado que el sitio va a clasificar los genes según los tipos de la enfermedad.
Siguiente, por favor. Dentro de los genes, dentro de los estudios, el que nos continuaba a hacer estudios de gen patogénico en investigaciones avanzadas, va a ser que la microtia va a dañar enormemente la psicología de los niños y va a ejercer una presión sobre su familia y la sociedad, ¿no? Entonces, los expertos dan mucha importancia a esto y por ende hacen más exploraciones de este tipo de enfermedad. También la identificación de nuevos genes patógenos va a seguir surgiendo en el futuro, entonces va a requerir que rastreemos nuevos informes y resumamos los resultados de la detección de genes patógenos con los estudios antes mencionados. También hay que actualizar la información genética preferencial que va a ser sospechoso, como los genes que mencionamos anteriormente. Y pues en conclusión, ¿no? Esta revisión que hemos encontrado es que une los genes causantes de la microtia sindrómica a la variación del número de copias. El estudio que se va a asociar a todo el genoma, la base de datos, del MGI, los nuevos resultados también pueden proporcionar un nuevo enfoque y más práctico para poder obtener también resultados más razonables y científicos y sobre todo que sean más convincentes. También cuando se realizaron estos estudios genéticos, los investigadores van a poder elegir el método que mejor se adapte a las necesidades o a sus requerimientos, o también a lo que ellos puedan llegar. Sus análisis también puede ser mediante una comprensión de ventajas y desventajas, ¿no? De cada enfoque que tengan. Y luego de examinar los genes patógenos también, pueden utilizar en los grupos de genes sospechosos que van a ser preferenciales para esta enfermedad. Siguiente, por favor. Antes de entrar a las anomalías faciales, también quería terminar con lo de los estudios, que el mensaje para llevar acá es que damos una descripción de un enfoque analítico y eficaz de los estudios que encontré con mi compañero, para que tengan características genéticas más sospechosas durante la exploración de genes patógenos de la microtia. También podemos decir que las características van a estar compuestas por el progreso de la investigación de estos 5 estudios que acabo de mencionar, las ventajas y las limitaciones de estos 5 enfoques que acabamos de terminar para que sea una línea así sistemática, ya que son los más importantes que encontramos. Dentro de las anomalías faciales asociadas con microtia, se va a poder encontrar aisladamente, pero comúnmente se asocia con otras anomalías faciales como múltiples síndromes también. La microsomía hemifacial es uno de los principales diagnósticos asociados con la microtia, con una incidencia 1 de cada 5.600 nacidos vivos. Un subdesarrollo de un lado de la cara que va a incluir tanto estructuras óseas como tejidos blandos. Y la definición va a ser microsomía hemifacial. También la deformidad y deficiencia mandibular. Se van a poder encontrar anomalías de la articulación temporomandibular y estructuras del oído medio e interno también pueden estar ausentes o también deformadas. El síndrome de Golden Heart o GS se va a describir mejor como síndrome oculoauricular vertebral y va a tener una microsomía hemifacial y la microtia como 2 de las características cardinales. Este síndrome es el espectro de la
de la anomalía que va a involucrar el primer y segundo arco branquial. Las características cardinales también se van a enumerar. Se van estas características, creo que no la puse. Estos casos se va a poder encontrar una dominancia autosómica y muchas van a ser esporádicas o autosómicas recesivas. Y va a haber una predilección de 3-2 por los hombres y por el lado derecho. O sea que va a haber uno más predominante en varones y también va a ser predominante del lado derecho de la cabeza, ¿no? La incidencia va a ser variable con un rango de 1 de cada 3.500 a 25.000 nacimientos y se va a encontrar en 65% de los casos del síndrome de Gorlin-Hart y los hallazgos también pueden ser bilaterales hasta 1/3 de los casos. Siguiente, por favor. El trastorno, no me acuerdo, de Tricker-Collins, también es conocido como disostosis mandibulofacial y puede tener una herencia autosómica dominante. La mayoría de estos casos son esporádicos, va a tener el 60%, y la incidencia es 1 de cada 50.000 nacimientos. Y se va a asociar con el gen TCOF1 y se va a implicar también en otros genes. Las características clínicas principales de Tricker-Collins se va a enumerar también después y también se va a relacionar con anomalías del primer y segundo arco braquial y comparte muchas de las características de la microsomía hemifacial, pero se presenta con deformidad bilateral y frecuentemente va a ser simétrica. La microtia acá va a ser un hallazgo muy común, tiene el 60% de los casos y el 30% tiene atresia auditiva. También se va a presentar deformidades oculares, o sea, fisuras palpebrales en la pendiente descendente y colobomas del párpado inferior. Y se puede requerir intervención quirúrgica en estas. Las hipoplasias maxilares y mandibulares también son hallazgos comunes y algunos pacientes van a tender a fisura labial o paladar hendido paladar corto y atresia coanal. Siguiente, por favor. El síndrome de Naegger son disostosis acrofacial y tiene una presentación muy similar al síndrome anterior que es el Tricker-Collins. Sin embargo, vamos a ver también que existen anomalías adicionales en las extremidades preaxiales. Por ejemplo, el pulgar, el radio, el húmero hipoplásico, y puede haber hasta un 80% de los pacientes con el síndrome de Naegger que van a tener una microtia. Y dentro de las anomalías faciales que se encuentran, van a ser similares a la de Tricker-Collins. En este síndrome va a ser raro y la mayoría de los casos se van a producir por una mutación espontánea sin herencia mendeliana. Y también en estudios más recientes se identificaron un gen asociado que es el SF3B4 en pacientes que van a presentar un patrón de herencia autosómica dominante. Y algunos pacientes también con este síndrome tienen anomalías cardíacas, además de las anomalías craneofaciales y de las extremidades. Estos hallazgos cardíacos se van a encontrar con mayor frecuencia en la mutación SF3B4 y también va a estar involucrada en el desarrollo cardíaco. Siguiente, por favor. La macrostomía va a ser un tipo de hendidura facial que se va a asociar comúnmente con la microtia y apéndices cutáneos preauriculares, como lo vemos en la figura. Y la incidencia va a ser menor, ya que no es tan común, va a ser 1 de cada 80.000 nacidos vivos
Y también va a ser el 2,5% de los pacientes con microtia tienen macrostomía. Muchos de estos pacientes con macrostomía van a requerir tratamiento para la incompetencia oral y la deformidad facial. También puede ser posible que las formas leves no van a requerir intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología vamos a ver que la microtia puede ser unilateral del 77 al 93%. El lado derecho va a ser el dominante, con un 60%, y va a ser una mayor incidencia en hombres, 2,5 de cada uno. Es el 25% más que mujeres. La prevalencia va a ser por cada 10.000 nacimientos en Estados Unidos, va a variar entre 1,8 a 3,5 y en todo el mundo va a ser de 0,4 a 8,3. En Estados Unidos existe un mayor riesgo de microtia en los asiáticos, los isleños del Pacífico, los hispanos. Siguiente, por favor. Dentro de la demografía. Sigue. En el estudio se va a incluir un total de 23.479.792 nacimientos durante 15 años entre 1997 al 2012. Se incluyó en este estudio que el diagnóstico en 1.563 nacimientos durante estos 15 años fue aproximadamente el 70% que tenía microtia aislada, mientras que el resto, que era el 30%, tenía anomalías congénitas asociadas. La incidencia fue mayor en hombres, como ya había mencionado, con un 59,3% de hombres y un 40,7% de mujeres. De todos los nacimientos con microtia, se identificó que el 42,6% fueron de pacientes hispanos, el 38,2% de blancos, el 5,9% de negros, el 6% de asiáticos o isleños del Pacífico, el 0,9% de nativos americanos y el 6,3% de otros. Dentro de la raza asiática o de los de islas del Pacífico e hispanos tuvieron mayor incidencia, como vemos, con un porcentaje de 0,01 del estudio. Y estos pacientes asiáticos tenían el doble de riesgo que los pacientes blancos. Y estos pacientes hispanos tenían 2,9 veces más riesgo que los pacientes blancos. No se identificaron diferencias significativas a ver estas variables socioeconómicas entre estos pacientes. Y la edad media de los pacientes fue en el momento de la cirugía de 8,9 años, con una desviación estándar de 3,5 años. Vamos a ver las anomalías congénitas asociadas. Como podemos ver, el genitourinario debería ser aquí el rojito, que tiene mayor prevalencia. Luego de estas son las cardíacas son las que tienen mayor prevalencia como anomalía congénita asociada a la microtia, con un 51,6%. Podemos resaltar también que la genitourinaria es la segunda anomalía con 18,9%. Las orofaciales con 13%, gastrointestinales con 4,6%, oculares 4,4%, musculoesqueléticas con 3,3%, las cromosómicas con 3% y el sistema nervioso central con 1,1%. Aquí esta base de datos, los niños que nacieron con microtia tenían 746 veces más probabilidades de nacer con parálisis facial que la población en general. Y las anomalías congénitas específicas se
tienen sus valores respectivos e intervalos de confianza en este tipo de estudio. Entonces, de las 34 anomalías congénitas evaluadas, la microtia se asoció con un riesgo relativo más alto de todas las malformaciones congénitas enumerados, excepto la aniridia, estenosis del válvula aórtica y la gastroquisis onfalocele. Estos riesgos se calcularon relativamente para cada una de las anomalías congénitas asociadas a estos pacientitos con microtia y se relacionó con la población en general. Siguiente, por favor. Y bueno, no hemos conseguido, doctor, una incidencia de Perú, pero pudimos conseguir una incidencia en Latinoamérica. Con una de cada 6.000 nacimientos, o 0,83 a 17,4 por 10.000 nacimientos, nacen con este tipo de patología, y una de cada 4.000 en Japón, hasta uno de cada 900 a 1.200 nacidos en indios navajo. El masculino, como mencioné, es prevalente que el femenino, y la derecha, izquierda y bilateral va a ser paralelo a 6, 3 y 1, con que la derecha tiene mucho más predisposición en todos los casos. En Colombia se registró 6,4 de cada 10.000 recién nacidos, en México 7,37 de cada 10.000, en Francia 0,83 de cada 10.000, que es el de menor incidencia, en China 1,4 de cada 10.000, en Suecia 2,35 de cada 10.000 y en Venezuela 3,8 de cada 10.000. Como vemos, en México se registró el mayor alza de microtia entre los 10.000 nacimientos que se registró a nivel latinoamericano. Ahora, doctor, quiero pasar a mi compañero Rodi Romero con las clasificaciones de esta patología. Gracias. ¿Se me escucha? Doctor, buenas tardes. Sí, se escucha. Ya, bien, continuando con la exposición, vamos a llegar a las clasificaciones. No vamos a tener que existen varios sistemas de clasificación para la microtia, ya, pero la clasificación de Marx es la que se usa actualmente, ¿no? Bueno, hemos visto que en varios artículos se está utilizando más. Y en esta escala de clasificación, la aurícula de grado 1 es ligeramente más pequeña. La aurícula de grado 2, el pabellón auricular es más pequeño y las subunidades están muy subdesarrolladas o también pueden estar ausentes. Y la mitad superior de la oreja suele estar menos desarrollada que la mitad inferior. En el grado 3, solo hay una pequeña porción de cartílago en el remanente superior de la oreja y el lóbulo se rota anterosuperiormente, ¿no? Esta rotación que existe es la configuración más común y a menudo se le conoce como una oreja de maní, ¿no? Como vemos en la imagen, sí se llega a ver. Y el grado 4 es la ausencia completa del pabellón auricular, ¿no? También conocido como anotio. Ahora, como mi compañera bien expuso, esta patología se va acompañada. Entonces, se pueden realizar pruebas de respuesta auditiva del tronco encefálico, ya que se considera como una pérdida auditiva, de moderada severidad puede resultar en un oído atrésico unilateral, ¿no? Ahora, también debemos de probar el oído no atrésico, porque no podemos asumir que la audición es normal, ¿no? Tendremos que tomar una tomografía computarizada para ver la calidad del armazón. Ahora, vamos a tener 10 puntos en la escala de la clasificación de Jars-Dörfer, ¿no? Los pacientes con una puntuación de 7 o más deben esperar un mejor resultado auditivo posoperatorio. Un paciente que recibe 2 puntos por la presencia de un estribo y 1 punto cada uno por los siguientes, ¿no? Que es el complejo martillo-yunque, la articulación yunque-estribo. Si hay una ventana oval permeable, una ventana redonda permeable, un oído medio neumatizado, mastoides neumatizado, el nervio facial normal y el oído externo también normal.
La calificación de 10 es excelente, 9 es muy buena, 8 buena, 7 es regular y así, ¿no? Cuando es inferior a 5 se asocia con una mala candidatura para la reparación quirúrgica de cuando tenemos la 13 auditiva. Bien, entonces, teniendo estas clasificación de Marx propuesta, que es la que se utiliza con mayor frecuencia, encontramos un artículo del 2020 en la cual hace una comparación entre las tres más comunes que se tienen, las tres clasificaciones que se tienen hasta ahora, ¿no? Desde la primera clasificación es la de Tanzer, después vimos que viene la clasificación de Nagata, y por último Firmin, que es la más actual, que es una doctora que hizo su propia clasificación dependiendo de cómo va a ser el corte, ¿no? La incisión. ¿No? Vemos que la de Tanzer es una notia con el tipo 1, el tipo 2 tiene una hipoplasia completa, una microtia, y se divide en A o B, y así sucesivamente, ¿no? La del Nagata ya no se divide en tipos, ¿no? Sino se divide en lobular, conchal, una concha pequeña, una notia, y también los atípicos que no están en ninguna de estas clasificaciones anteriores. Y la de Firmin, la de la doctora Firmin, es que, como ya les mencioné, depende del corte, ¿no? Que se va a hacer. Entonces, con base a estas observaciones anteriores, el artículo tiene una propuesta nueva, ¿no? Que lo va a clasificar en 5 tipos. La microtia tipo 1, o también va a ser de la hipoplasia del tercio superior, y se refiere a la malformación donde el tercio medio del pabellón auricular se encuentra en un cartílago auricular suficientemente bien formado, que va a tener concha, trago, antitrago, y que va a conducir al cirujano que pueda preservar la mayor cantidad posible de cartílago nativo, ¿no? Y esto, cuando está así de completo la oreja, generalmente el paciente suele tener el meato auditivo normal, ¿no? Ahora está directamente relacionada, como vemos, con la clasificación 4C de Tanzer o microtia tipo conchal Nagata N2. Y la porción caudal de la estructura reconstruida se adelgaza gradualmente, de modo que pueda mezclarse con los elementos anatómicos presentes. En la microtia tipo 2, o también es la hipoplasia del tercio medio, incluso cuando los elementos estos anatómicos del tercio superior pueden estar presentes, también aunque estén presentes, pueden ser pequeños y malformados. Entonces es mejor reconstruir los 2 tercios superiores, incluido el antitragos, en la estructura, ¿no? Ahora, va a coincidir con la clasificación 3 de Tanzer y con la clasificación 13 de Nagata, podría ser con la concha pequeña, ¿no? En su clasificación de microtia tipo 3, es una hipoplasia lobular completa, es el tipo de microtia más prevalente que hemos encontrado y, bueno, que encuentra el estudio, ¿no? Y representa el 60% de los casos. Y corresponde a la clasificación 2A de Tanzer y la microtia tipo lobular de Nagata, ¿no? Esta va a ser la más común. La microtia tipo 4, o también anotia, bueno, es el tipo de reconstrucción más exigente y es falta de cualquier componente anatómico que esté en la oreja, ¿no? Bien. Y estos son los moldes que se han podido ir formando según el artículo que ha propuesto para hacer la reposición o, bueno, la cirugía reconstructiva, ¿no? Vemos en el cuadro A es para el tipo 1, la B tipo 2, la C tipo 3 y la D para el tipo 4 y 5. Bien, para el tratamiento, el manejo de la reconstrucción puede variar, ¿no? Y se intensifica. Puede ser desde no hacer nada, porque como hemos visto dentro de las clasificaciones, a veces puede tender todo, la oreja completa, hasta llegar al punto quirúrgico, ¿no? Pero cuando generalmente los pacientes que no tienen un pabellón bien formado, suelen requerir una cirugía posterior, ya sea cuando sean adultos, para la utilización ya sea de lentes, audífonos, ¿no? Entonces es más de un tipo funcional. Entonces siempre, de todas formas, se llega a hacer la cirugía, ¿no? El otro es la colocación de una prótesis de oreja. Esta puede ser por medio de fijación de pegamento o una fijación imantada, ¿no? Eso también es muy útil, pero bueno, tiene sus desventajas también, ¿no? Que, bueno, en cualquier momento esa prótesis puede
caerse o algo así. La reconstrucción autóloga del cartílago costal, que es la que se ha venido utilizando más frecuentemente, que se utiliza una porción del cartílago costal desde la octava, generalmente de la octava costilla, y se hace un moldeado para, como vemos en la imagen, para formar el cartílago de la oreja, ¿no? Y poder introducirlo. Y más recientemente se hace hay una posibilidad de la reconstrucción quirúrgica con un implante de polietileno poroso de alta densidad. Sí, este es uno de los más novedosos, pero claro, o sea, siempre tiene sus pros y contras como toda cirugía, ¿no? Y vamos a ver en las diapositivas siguientes, estas. ¿No? Entonces, aquí vemos las ventajas, ¿no? La observación no tiene riesgo dentro de las ventajas, pero su desventaja es que no se ve bien, puede llegar a afectar incluso psicológicamente al paciente, ¿no? En caso de una prótesis, como dije, no puede puede utilizar el adhesivo o un implante imantado, ¿no? Las ventajas es que mejora mucho la apariencia, pero las ventajas es que siempre le va a tener al paciente esa inseguridad de que en cualquier momento se puede caer o algo puede pasar, ¿no? El cuidado de la prótesis debe ser continuo, el mantenimiento debe ser diario. Hay un cierto tipo de restricciones porque no todos los pacientes pueden usar esta prótesis, ¿no? Y se necesitan múltiples procedimientos, sobre todo en el imantado, ¿no? En cuanto a la reconstrucción, las desventajas, bueno, las ventajas, como vimos, el tipo autólogo es muy bueno, el mantenimiento es mínimo, se vuelve sensible, se puede haber la reparación de la atresia, que es cuando el conducto no hay un conducto auditivo, ¿no? Entonces, si hay una reconstrucción quirúrgica, este conducto se puede reparar, ¿no? Y en caso de que sea aleoplástico, como hemos visto, es una menor morbilidad en el sitio del donante, menor variabilidad del tallado, hay un mejor aspecto, y lo mejor de todo de esta cirugía es que solo se ve en un paso, como he ido explicando en la historia, han ido bajando, ¿no? De 4, después de 3, después de 2 pasos, y ahora solo es en un paso, ¿no? En caso de la cirugía aloplástica. Y las desventajas es en el autólogo es el aspecto. Como vamos a ver en fotos continuas, el aspecto no siempre va a ser como se espera, ¿no? Y no siempre es como es algo propio, es un tejido vivo, a veces no puede responder de la misma forma en todos los pacientes. Entonces vamos a ver incluso las complicaciones, ¿no? El sitio de donante hemos visto que hay la posibilidad que este cartílago costal no se pueda regenerar y a veces puede haber una depresión en el pecho de los pacientes. Y ahora, estos, como hemos visto, generalmente son niños, ¿no? Es muy difícil que puedas llegar a ser adulto y recién hacer esta cirugía. ¿No? Bueno, siguiente. Bien, entonces para la planificación quirúrgica, primero es la candidatura, ¿no? Que se basa en una tomografía computarizada de alta resolución de los huesos temporales, que normalmente se realiza alrededor de los 4 años. Esto es muy bueno porque aquí es donde se va a ver si realmente los huesos están aptos o no aptos, o si hay atresia o si no hay atresia, ¿no? Esto va a evitar una sedación, permite el crecimiento mastoideo y puede mitigar los efectos potenciales de la radiación al cerebro en desarrollo. Ya, en este momento también permite que la tomografía computarizada detecte un coleosteatoma congénito oculto, ¿no? Esto también puede ocurrir, como se ha ido explicando en la exposición. Y varios cirujanos han informado que la atresiaplastía antes o simultáneamente con la reconstrucción de microtia dan buenos resultados. Antes se creía que la atresiaplastía se debía realizar antes, después cambió, ¿no? Y dijeron que la atresiaplastía debía realizarse después de la reparación de la microtia. Entonces, en los últimos estudios se ha dicho que la atresioplastia se puede realizar en el mismo momento, en el primer momento de la cirugía. Y la única opción de reconstrucción quirúrgica durante muchos años se ha utilizado el cartílago, ¿no? El costocondral autólogo. Y siempre se prefiere que tenga 6 años de edad por múltiples razones. Estas son: la oreja contralateral está cerca de su tamaño completo. El cartílago costocondral es de tamaño adecuado, porque si no hay suficientemente armazón, no se puede tallar adecuadamente el tamaño de la oreja. El paciente es capaz de comprender las opciones reconstructivas, ¿no? Ahora, siguiente. Sí, eso lo veo. Bien, entonces vamos a explicar la técnica de Nagata, que es una de las más usadas, que se utiliza con una costilla autóloga, ¿no? Ahora, hay una actualización de esta técnica de Nagata que se ha expuesto en un artículo científico en el 2020,
con unas ciertas mejoras que nosotros hemos considerado que sí son efectivas dados sus resultados, ¿no? Como vamos a ver. Bien, primero la planificación preoperatoria. El momento de la cirugía, como hemos dicho, ¿no? Este paciente debe de tener de unos 6 a 9 años, ¿no? Y la cantidad de cartílago costal tiene que ser suficientemente grande para esto, ¿no? Y por último, al general, el cirujano ha visto que la edad promedio de la realización de la cirugía son de 10 años de edad, y la circunferencia torácica debe ser cuando tenga unos 60 centímetros en el nivel más bajo del esternón, ¿no? Más o menos por la apófisis sifoides. Ahora, también se tiene que comprobar la calidad de la piel. La calidad de la piel alrededor del área de la oreja influye en gran medida al resultado, ya que si está dura o si está elástica, o sea, preferentemente se busca que esté elástica, ¿no? Bueno, también vamos a ver un artículo sobre eso. Y entonces hay que revisar esta elasticidad, ¿no? Bien, después tenemos que identificar el rectángulo auricular. Como hemos visto en la parte de la anatomía, la oreja se encuentra en una posición específica y dentro de un rectángulo, ¿no? Que no está recto, sino está girado, ¿no? Y la ubicación de la aurícula es importante. Y también la misma oreja, la forma de la oreja para lograr un resultado estéticamente agradable. Ya, ahora también se debe evitar, uno de los consejos que preoperatorios que da este artículo es que se debe de evitar la disección trapezoide preauricular. Esto es porque el autor recomienda esta área, no violar esta área para asegurarse el suministro de sangre al nuevo oído, ¿no? Vamos a ver que en la imagen que se debe de respetar, ¿no? Este rectángulo, como hemos visto. Y la superficie trapezoidal anterior a la oreja, ¿no? Que también puede ayudar a la irrigación de la nueva oreja. Bien, entonces también se debe hacer un manejo de la línea del cabello. Nadie quiere que le crezcan pelos en la oreja, ¿no? Entonces, por lo cual los cirujanos tienden a evitar la línea del cabello y colocan la nueva oreja en una posición demasiado erguida, consumiendo piel preauricular que no tiene vello. La plantilla de posicionamiento de la oreja, o también llamado PET o EPT, su función es identificar la ubicación óptima para la colocación de la nueva aurícula. Suele ser transparente, por lo tanto el cirujano puede dibujar la anatomía normal y puede darse ciertos puntos de referencia, ¿no? Como vemos en la imagen. No se debe respetar. Este es un paciente que se ha hecho la técnica de Nagata y podemos ver que sí se ha respetado bien la línea del cabello. Y esta es la plantilla, esta es la TEP. No, ahí también vemos la plantilla TEP, que es transparente, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que un vestigio, el vestigio distópico, o sea, el lóbulo del vestigio se encuentra muy por debajo del nivel de la base alar y también se puede llegar a asociar, se puede asociar comúnmente con una microsomía hemifacial, entonces debe tener mucho cuidado. Este vestigio distópico también se asocia con frecuencia con una línea del cabello baja, ¿no? Entonces esta combinación es la causa común de una dislocación del nuevo pabellón auricular. Y los cirujanos tienden a colocar las estructuras 3D en la piel sin pelo, por lo que la ubicación de la oreja se vuelve muy por debajo del nivel normal. Entonces tenemos que ver bien cómo se va a colocar el molde. Y el autor recomienda que los cirujanos identifiquen cuidadosamente la ubicación adecuada de la nueva aurícula, ¿no? Primero. Bien, entonces esta cirugía se divide en 2 etapas. Bien. Entonces, en el primer momento se da la plantilla de la oreja, ¿no? Es un seguimiento de una oreja normal como plantilla para la oreja. Entonces, se compara la oreja del otro lado, la que supuestamente va a estar sana, para hacer la otra. Eso es lo que sugiere la técnica de Nagata, ¿no? Pero nuestro artículo ha decretado que lo mejor para esto es que no se haga esta plantilla con la otra oreja. ¿Por qué? Porque a veces esta oreja puede dar unas medidas más grandes o más pequeñas, haciendo que la plantilla sea equivocada, ¿no? Este procedimiento se va a realizar bajo anestesia general. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque, como hemos visto, está asociado esta patología mucho a síndromes que pueden tener unas malformaciones y que pueden obstruir con la ventilación, ¿no? Y
y se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? La mesa está gira en 180. Se da por medio de 2 equipos quirúrgicos, ya que un equipo puede recolectar el cartílago mientras que el otro está preparando el sitio receptor, ¿no? Como hemos visto, la plantilla no se utiliza del nado normal como de la plantilla de la forma por 3 razones principales, ¿no? Trazar la forma de la oreja normal tiende a ser, como les dije, ¿no?, de 1 a 2 milímetros más grande que el marco del cartílago, y la plantilla trazada desde el lado normal tiende a ser demasiado ancha, y es posible que cause una deficiencia de la piel y puede resultar una definición deficiente de la aurícula. Y puede también capturar las características del lado normal y dibujar en una curva precisa a partir del trazado. Pues es más o menos como tiene que ser un cirujano muy experimentado, ¿no? Entonces, lo que hace este paciente, este cirujano, en este artículo, dibuja 3 plantillas diferentes, teniendo en cuenta las curvaturas más comunes, ¿no? Y entonces, con esas plantillas recién hace la planeación. Bien, seguimos en la etapa 1, y ahora nos toca la división del lóbulo. El lóbulo se va a dividir en 2 partes, una anterior y una posterior, con el corte, ¿no? Bien, esta preparación es fundamental, ya que es la piel que va a envolver la nueva oreja, ¿no? Y la división del lóbulo nos va a permitir colocar los colgajos de la piel en la cavidad de la concha, al mismo tiempo que se implanta la estructura en 3D que vamos a tener. Las técnicas de los lóbulos han hecho que el método de Nagata se aleje de los métodos anteriores, como hemos visto en las de Tanzer o los de Brent. Sí, y también crea una cavidad profunda para que pueda tener una concha más adecuada. Ya no es necesario el injerto compuesto secundario para crear la cavidad de la concha, que es lo que hacía Brent. El autor no inyecta anestesia local porque una inyección desigual podría dificultar la división del lóbulo y también dificulta la verificación del estado de la irrigación vascular del colgajo de la piel, ¿no? Bien, también recomienda que hay que hacer esta cirugía a primera hora de la mañana con las manos frescas en un lugar en lugar de hacer este corte del lóbulo después de cosechar el cartílago de las costillas. ¿Sí? Eso previene la necrosis de la piel. La división debe hacerse justo en medio para dividirla uniformemente. En Nagata recomienda usar el bisturí número 15 para dividir este lóbulo. Sí, ya. Entonces, todavía seguimos en la etapa 1, ¿no? Es el diseño del colgajo anterior y tenemos un diseño del colgajo posterior. El diseño del colgajo anterior, el colgajo del lóbulo anterior está diseñado para cubrir la cara anterior de la porción del lóbulo, de la estructura. Entonces esto se hace dividiendo el lóbulo del vestigio. El ancho del pedículo cutáneo debe ser superior a 9 milímetros según Nagata para mantener esta vascularización suficiente. Y el diseño del colgajo posterior, el Nagata describe que el colgajo de la piel posterior se debe hacer en forma de W, ¿no? Pero el cirujano dice que puede ser en forma de W o también en U, dependiendo de la forma, de la ubicación y la orientación del lóbulo del vestigio, ¿no? Y acá hace un recalco en la verificación del rectángulo auricular para determinar el diseño adecuado para el colgajo de la piel, ¿no? Aquí vemos aquí se puede observar en la figura A como si han trazado el marco para que sea en forma de W, y acá sí es en C, ¿no? Y bien, también el siguiente paso que nos indica es evitar la disección de la piel del trapezoide preauricular, ¿no? Como ya ha habido este corte, ya se hizo este corte, entonces, como ya se mencionó, se debe de tener bien claro dónde está este trapezoide para no tener que poder lesionarlo, porque ayuda a la irrigación de la oreja. Bien, en cuanto a la disección de la bolsa de la piel, es importante tener en cuenta que la disección de la piel debe realizarse en 3 dimensiones: superior, posterior e inferior, y debe evitarse la dimensión anterior, respetando, como les dije, las posiciones anatómicas. Y la disección de la bolsa de la piel debe realizarse con un grosor uniforme de aproximadamente 2 milímetros del grosor. Nuestro autor, el que hemos revisado, utiliza pequeñas tijeras rectas romas para facilitar esta disección.
como vemos en la imagen, y no recomienda el uso de las tijeras curvas para la disección de las bolsas de piel sin pelo, porque puede crear un grosor desigual del colágeno de piel. El grosor desigual del colágeno de piel puede ser causa de necrosis. Y la unión entre la piel que no tiene pelo y la que tiene pelo necesita una liberación completa para evitar la tensión de esta estructura que vamos a colocar en el futuro, ¿no? Y la disección incompleta provocará una tensión similar a una banda en esta área que puede causar la presión de la estructura, ¿no? Lo cual puede provocar una reabsorción, que es una complicación. Es la complicación más temida porque es un fracaso de la cirugía total. Ahora, la cantidad del pedículo subcutáneo. Ahora, según el diagrama original que propuso Nagata en 1993, la ubicación del pedículo subcutáneo se presenta como un punto. La gente lo malinterpretó como si el pedículo subcutáneo fuera pequeño, ¿no? Pero esto no ayuda a aumentar el suministro vascular. Entonces, no cree que un punto del pedículo subcutáneo desde el principio pueda ser eficiente. Entonces, más bien, el autor sugiere que debe mantenerse el tamaño razonable y se estreche más tarde según sea necesario cuando coloque la estructura. Bien. Ahora, en la cosecha del cartílago costal, el autor suele extraer el cartílago desde la sexta hasta la novena costilla, del mismo lado, sin pericondrio, ya que la recolección del cartílago costal sin pericondrio es una técnica mucho más segura que la recolección con pericondrio, debido a que esta que va a quedar va a tener una capa más de protección para poder, para que no tenga una atrofia, ¿no? Es más probable que se obtenga una regeneración de la matriz mucho más efectiva. Ahora, si se extrae el pericondrio junto con el cartílago, el niño puede sufrir de importantes deformidades torácicas, ¿no? Como vimos en las primeras diapositivas que puede pasar en estos pacientes. Bien, la técnica de Nagata se sugiere utilizar pequeños trozos de cartílago sobrantes que se pueden colocar en la posición de elevación para la segunda etapa, ¿no? Y si las piezas son pequeñas, el cartílago se corta en trozos diminutos, como hemos visto en cuadritos, como nos expuso la compañera, y se coloca dentro de una bolsa pericondral suturada, ¿no? Este relleno de cartílago ayuda a reforzar la regeneración del cartílago para la segunda parte. Ahora, debe haber un equilibrio entre la cantidad de envoltura de la piel y la altura del marco del marco de la forma 3D, ¿no? del armazón 3D que se está armando. Durante la cirugía, el cirujano debe seguir pensando en el equilibrio que debe haber entre estos dos. Este equilibrio es necesario para lograr una definición clara del pabellón auricular. Si el óvulo del vestigio es pequeño, es posible que el marco 3D superior no funcione, o si el paciente tiene una piel muy tensa, es posible que la estructura 3D deba bajar 1 milímetro para evitar que la circulación de la piel se vea comprometida, ¿no? En la construcción de la estructura tridimensional se va haciendo que primero se hace el marco en 2D y después se hace el marco 3D. El autor nos explica que hace el uso de una forma de escalera de caracol, ¿sí? Que conecta la primera capa con la parte inferior del marco de la base a la segunda capa, ¿no? El autor crea una hélice suave con 1/8 de cartílago costal de longitud completa en lugar de varias piezas juntas. Hay un grupo de cirujanos que no conectan el hélix al marco de la base, alegando que el cruz hélix no debería ser demasiado obvio para mostrarse. Sin embargo, el autor recomienda que sí se conecte la hélice a la parte inferior del marco de la base porque esta conexión hace que el marco sea mucho más estable. No, así se hace, como podemos ver en la imagen, primero se cosechan las estructuras, de ahí se dividen en varias partes y se termina uniendo. Y también podemos ver que primero el diseño en 2D y ya la estructura en 3D final. Bien, ahora en cuanto a los materiales de fijación, como hemos podido ver en la diapositiva anterior, la oreja nueva tiene que unirse todas estas partes, ¿no? Entonces, el autor encontró que cuando dos piezas de cartílago están conectadas mediante suturas o alambres, observó que es menos probable que estas dos piezas se fusionen como un hueso, ¿no? En cambio, la conexión entre dos piezas de cartílago es principalmente, se hace una conexión fibrosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, el autor recomienda utilizar alambres finos para crear una arquitectura de una estructura 3D en lugar de las suturas en nylon, como una fijación rígida para obtener estabilidad a largo plazo. La principal razón que da el autor es que
estas estructuras pueden colapsar a largo plazo, y esto se debe a una fijación menos rígida de la estructura con suturas de nylon en comparación con la fijación con alambre. Ya, perdón, y la aspiración temporal para adaptar la envoltura en cutánea, ¿no? Vamos a ver eso en el video mejor. Cómo es que se va a recortar en la piel. Esta ya es la última parte del procedimiento, y simplemente se hace una aspiración para que la piel se pegue a la estructura y pueda, se defina bien la forma, ¿no?, de la oreja. Bien, en la parte final de esta ya de la primera parte, de la primera etapa, se debe reforzar las suturas. El autor recalca que un concepto erróneo sobre estas suturas de refuerzo es que las suturas de refuerzo se utilizan para crear la forma al presionar la envoltura de la piel. Antes de colocar estas suturas de refuerzo, la forma de la oreja ya debe estar presente con esta aspiración que hemos hecho. Entonces, las suturas de refuerzo solo van a ayudar a mantener la forma, ¿no? Los propósitos reales son prevenir la formación de hematomas y formar una adhesión entre el colágeno de la piel y el cartílago, como se ve con la succión temporal, que ya vamos a ver en el video. Ya deberíamos tener una definición más clara de la oreja antes de colocar estas suturas, ¿no? No después, y no forzar con las suturas de refuerzo. Bien, en el cuidado postoperatorio lo que recomienda el cirujano es el vendaje para oídos en Glasgow, como vemos en la imagen, que sí se ha visto que tiene unos buenos resultados. Bien, y hasta ahora hemos visto la etapa 1, ¿no? Pero en la etapa 2 se tiene que hacer, la segunda etapa es un poco más corta, pero también es definitiva para que la oreja se vea más natural. Sí, se tiene que hacer una división convencional del pabellón auricular de la cabeza, y esto consiste en colocar un injerto de piel en la parte posterior del pabellón auricular, y el defecto de la piel mastoidea y no hay soporte esquelético anatómico para que se pueda elevar esta oreja, ¿no? Como nosotros vemos, las orejas están un poco elevadas de la parte mastoidea, de la piel mastoidea, ¿no? Entonces, se debe utilizar esta etapa, ¿no? Entonces se divide en diferentes partes, en diferentes pasos, que es reparar el pabellón auricular del mastoideo, se debe recolectar el cartílago de las costillas que ya habíamos dejado antes, se crea un bloque de cartílago en forma de cuña y se coloca debajo del pabellón auricular. Después se recolecta un colágeno temporofacial y se transfiere para cubrir toda la cara posterior de esta aurícula, ¿no? Y finalmente se injerta la piel del cuero cabelludo dividido en un colágeno de la fascia, y la piel partida del cuero cabelludo tiene una mejor combinación de color con la piel, ¿no?, que a combinación de la piel de la ingle. En muchos casos se ha visto que cuando se repara con piel de ingle, a veces puede generarse el crecimiento de vellos púbicos, ¿no?, y eso se ve horrible que esté en la oreja, ¿no? Entonces, por lo tanto, el autor recomienda que sea de la piel posterior a la oreja sana, ¿no? Como vemos aquí, la forma de cuña, primero en la parte A se ve el molde de la cuña, ¿no? En la parte B ya se ve con la comparación, y la C ya es la introducción. En la D se ha cubierto con este colágeno temporomastoideo, perdón, y en la E vemos el resultado, ¿no? Como si se llega a elevar la oreja de la piel mastoidea. Bien, ahora el cirujano recomienda que los cirujanos que recién estén entrando a hacer esto tengan que practicar una forma de 4 pasos, ¿no? El primer paso es practicar el tallado usando una papa, como vemos en la imagen A y B, y la estructura de la papa debe estar completa, y la plantilla de tipo C se debe de comparar, ¿no? Y el entrenamiento en la segunda parte usas una zanahoria para practicar el ensamblaje de estas 5 partes. El marco, como hemos visto que se tiene que ensamblar, lo hacen en una zanahoria. El paso 3 es simular la transformación de la forma del cartílago de las costillas a una estructura del oído 3D, utilizando una copia precisa del cartílago de las costillas, como vemos en la imagen D. Bien, y se muestran 5 partes del marco 3D, un marco, base, hélice o hélix, antihélix, trago y concha, ¿no? El modelo de la estructura 3D completo y plantilla se ve en la imagen F, ¿no? Eso es dentro de la práctica, y al final el cartílago extraído del paciente y la estructura 3D completa con el cartílago, ¿no? La imagen G y la imagen H ya son los resultados de esta práctica que se tiene.
Bien, en cuanto a la reconstrucción aloplástica, vamos a tener que esta cirugía es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque va a ser una cirugía solo en una fase, perdón, en una etapa, ya no en dos, ¿no? Entonces, tenemos que Reinisch ha sido pionero en esa reconstrucción aloplástica, utilizando siempre este colgajo facial temporoparietal. ¿Sí? El procedimiento se realiza, bueno, como dije, en una sola etapa. La planificación quirúrgica incluye el trazado de la película radiográfica del oído contralateral con fines de la plantilla, la colocación de la oreja y la medición de las dimensiones del colgajo TPF, ¿no? Y se realiza la incisión de 6 centímetros en forma de C, posterior a la posición planificada del implante, ¿no? Como vemos en la imagen de arriba. La incisión es en forma de C y es posterior a donde va a estar en el futuro de la oreja. El óvulo se conserva y se extrae el cartílago rudimentario y se adelgaza la piel que va a recubrir ese TPF con cauterización con punta de aguja. Y se puede usar un faro, retractores iluminados, endoscopios y puntas de cauterización para evaluar la longitud extendida, para facilitar la disección del colgajo distal a través de una incisión relativamente pequeña, ¿no? Como vemos en la imagen A. Ahora, se va a identificar y se conserva el pedículo de la arteria temporal superficial y esto va a definir la capa profunda del colgajo y se divide en superior, anterior y posterior. Y la rama temporal del nervio facial se identifica y se conserva en la profundidad de este fascículo y en la línea de Pintagú, que así le pusieron el nombre, que es de 0,5 centímetros por debajo del trago a 1,5 centímetros por encima del lateral de la ceja. El implante del polietileno poroso de alta densidad se ensambla y ajusta para lograr la simetría de la oreja, ¿no? Como es la imagen, y esto hace que se use usando una unidad de cauterización de alta temperatura portátil que funciona con baterías que aplican calor y estos derriten los componentes del implante para juntarlo, ¿no? Y para este procedimiento también se debe utilizar el extractor de humo. Aquí ya vamos viendo cómo es el resultado y la proyección de la oreja se define quitando el material en la porción medial del implante. El colgajo TPF se coloca sobre el implante, se define la posición, la rotación de la oreja, como hemos visto, respetando este rectángulo, ¿no? Se van a colocar los dos drenajes de succión, como podemos ver en la imagen, y los injertos de piel se obtienen de la ingle, como hemos visto, como ya les expliqué, también pueden ser a la parte posauricular contralateral, ¿no? Eso ya más o menos se repite. Y por último se aplica un apósito suave, ¿no? Entonces aquí podemos ver que este niño sí se ha sometido a una cirugía aloplástica. Bien, entonces hay otro estudio que evaluó si los pacientes estaban realmente satisfechos o no, ¿no? Pero entonces en cuanto a los resultados de esto, tuvieron que, bueno, acá en el cuadrito tenemos que una calificación del 1 al 5, donde 5 es muy satisfactorio y 1 poco satisfactorio. Y vemos que generalmente están satisfechos los pacientes con el hélix y el antihelix, ¿no? Pues están en 4 o 5. Y así todos, pero la primera fase quirúrgica fue la más decisiva para que se tapa, donde se forman los detalles anatómicos y estructurales de la integración de la plantilla costocondral, ¿no? Ahora, inicialmente se realizó la reconstrucción autóloga de la microtía del cartílago, del cartílago, que es la técnica de Brent, combinada con una metaplasia en la primera etapa. Esto es para este artículo. Y vemos también que el tiempo quirúrgico fue largo y los resultados finales, generalmente cuando el tiempo es más largo, son insatisfactorios, ¿no? Después, en el cuadrito también podemos ver la curva del nivel del porcentaje de complicaciones, cómo fue disminuyendo en cuanto el tiempo avanza. Esto se explica de una forma de que en cuanto los cirujanos adquirieron más experiencia para hacer este tipo de cirugía, tuvieron menos complicaciones, obviamente demoraron menos, tenían menos errores y eso sí, tenemos una gran curva de aprendizaje en este tipo de cirugía, ¿no? Las complicaciones, en la reconstrucción de este cartílago, las complicaciones más comunes incluyen la exposición del cartílago o la infección de la local aislada, ¿no? Es posible que se necesite un colgajo local para esta cobertura cuando ocurre. Bien, aquí tenemos otro artículo donde nos expone cuáles son las complicaciones y los factores de riesgo más comunes.
¿no? Entonces el estudio se hace en un total de 470 procedimientos en el estadio 1 y 429 pacientes en el presente. Haciendo un total en 429 pacientes en el presente estudio, ¿no? La edad media en el momento de la cirugía fue de 12 años, más o menos, y el 86,8% de los pacientes tenían menos de 18 años cuando se realizaron los procedimientos, ¿no? Como les dije, es difícil que un paciente adulto se haga esta cirugía ya. También porque la calidad del cartílago es deficiente. El tiempo medio de seguimiento fue de 3,67 años, más o menos, ¿no? Bien, entonces tenemos los datos demográficos, que cada uno de los 470 procedimientos se cobró como un caso individual. Los 27 reconstrucciones de microtia de cartílago autólogo, en este estudio se utilizó la técnica de Bren, combinadas con meatoplastía. 116 reconstrucciones de microtia, técnica de Bren, pero sin meatoplastía. 327 reconstrucciones de microtia, utilizando la técnica de Gata, sin meatoplastía. Y de estos tenemos que había 366 hombres y 104 mujeres, ¿no? Reforzando los datos anteriores que puso nuestra compañera. 277 oídos se vieron afectados en el lado derecho, siendo este el más prominente, el 193 en el lado izquierdo, ¿no? Los pacientes se dividieron en 3 grupos de edad, generalmente de 6 a 12, y los mayores o sea, siendo menores de 18 y los mayores de 18. El 65% de estos pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente entre los 6 y los 12 años, ¿no? Una gran mayoría. Y solo el 13% se sometió a una cirugía después de los 18 años. Bien, se observaron complicaciones en el sitio receptor en 42 pacientes y la tasa de complicaciones de la reconstrucción de la microtia fue del 9,43% de todas las cirugías, ¿no? 42 de 445 hace un 9,43%, que comparado a otros estudios generalmente es el 10% aproximado, ¿no? Más o menos cumple también con esos datos. Y se observa la infección, como vemos en la imagen, de la nueva oreja en 11 pacientes, es el 2,47% de los pacientes. También se observa la necrosis cutánea en 24 pacientes, que es el 5,39%. Se observa la exposición del cartílago. En 17 pacientes se detectó la reabsorción del cartílago, que esta es una de las peores, ¿no? Como les dije. En 23 pacientes, en 25 pacientes se presentaron el retraso de la cicatrización. Que vamos a ver, aquí es el retraso de la cicatrización. Como vemos. Y, este es el retraso de la cicatrización y estos son los que desarrollan una cicatriz queloide. Y eso se observó en 2 pacientes, que es un 0,44%. Bien, la peor complicación del procedimiento es la reabsorción de la estructura, que puede resultar en un fracaso quirúrgico. Y esto ocurrió en 10 pacientes, que son 2,24%. Como vemos, bueno, las 4 fotografías son de diferentes pacientes, es el mismo estudio, y vemos cómo la oreja se termina reabsorbiendo, ¿no? Incluso en la imagen se puede ver todavía el marco del diseño. No solo se observó un paciente con deformidad de la pared torácica, que también vimos que es posible cuando a un niño le quitan, le hacen la cosecha del cartílago. La tasa de complicaciones incluye la necrosis cutánea, la exposición del cartílago a la reabsorción del cartílago debido a una infección, fue de un 54,5%. Y las de complicaciones debidas a otras causas espontáneas como traumatismos, etcétera, fueron del 6,9%. Bien, entonces, cuando hacen una diferencia, la tasa de complicaciones es un 2,98 en la técnica de Brent, ¿no? Y mientras que fue del 12,2% en la técnica de Nagata, ¿no? Entonces, esto va en contra de algunos consejos que nos hacen algunos cirujanos de que supuestamente la cirugía de Nagata, por solo ser de dos partes, hacen que la cirugía sea segura. Pero leyendo más a fondo la bibliografía nos dice que la técnica de Nagata tiene un mayor nivel de satisfacción, pero lamentablemente por contar de una etapa en la cual se tienen que definir bien los lugares y después una segunda donde se tiene que separar esta, entonces es donde tiene una incidencia alta, ¿no? Para el número de complicaciones, ¿no? Entonces la técnica quirúrgica que afectó la incidencia de complicaciones resultó ser la técnica de Nagata, más que incluso que la de Brent. Bueno, claro, según este estudio, ¿no? Y acá unas recomendaciones que nos da un consenso internacional de microtia,
con varios otólogos, que ahorita paso la bibliografía. Esta cirugía debe ser realizada por equipos experimentados. Como les dije, ¿no? Ya que hay una curva de aprendizaje bastante empinada. Los cirujanos que realizan este método del cartílago costal autólogo deben de considerar el desarrollo del cartílago costal, ya que ocurre al menos a partir de los 6 años, idealmente realizar el método y en 9 años o más cumplirla con los requisitos del tallado de estructuras. La pubertad, que suele ocurrir entre los 12 y 15 años, no es la edad adecuada para estos cirujanos sin experiencia, porque el cartílago costal tiende a huecarse y durante el rápido crecimiento puberal y se debe tener cuidado para mantener la consistencia de la estructura del cartílago. ¿Sí? En la edad adulta el cartílago costal se calcifica con una elasticidad que empeora gradualmente, lo que no es óptimo para la cirugía, pero sí podríamos tener entonces otro tipo de cirugía, ¿no? Como la autoplástica. Y para la reparación de la microtia de polietileno poroso, la reconstrucción quirúrgica se puede realizar desde los 3 años de edad, pero este consenso recomienda que que lo mejor sería hacer la cirugía después de los 5 años. Ahora, si el paciente es candidato para la reparación de la atresia auditiva y desea continuar con la cirugía de la reconstrucción de este canal, la cirugía de canal debe realizarse antes de la reparación de la microtia de polietileno poroso, ¿no? Acá vemos también otras recomendaciones, como les repito, ¿no? Hasta ahora no se tiene bien, pero sí, este consenso de cirujanos internacionales de todas formas dice que se debe utilizar la reparación de la atresia antes de la reparación de la microtia. La cirugía del canal después de una reparación previa al polietileno conlleva un riesgo, al riesgo de infección y expulsión del injerto de polietileno. Y esta es la bibliografía de este consenso, que nos da estas recomendaciones, ¿no? Ahora, también tenemos que tener mucho cuidado con la microtia. Cuando se tiene que hacer la cirugía, hemos visto que se utiliza la cirugía se usa una anestesia total, entonces se debe utilizar una vía aérea, ¿no? Entonces, como hemos visto, es muy, muy, muy frecuente, un 40% de estos pacientes que van a tener una malformación craneal, por lo tanto, esto puede dificultar este procedimiento. Por lo tanto, en este artículo, el autor recomienda que se utilicen los videolaringoscopios, los dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias y como gold estándar utilizar el broncoscopio de fibra óptica flexible, ¿no? Que con sus datos han detectado que este método es el más efectivo. Ahora, ¿qué hay de nuevo para estos últimos años, en el 2021? O sea, hay artículos que estaban evaluando, lamentablemente terminan en el 2025, recién se han comenzado, que estaban evaluando sobre la afectación psicológica que pueden tener estos pacientes cuando no se hacen la cirugía, ¿no? Pero recién, como les repito, ¿no? Está en proceso. Ahora tenemos este otro artículo que es la fabricación de condrocitos, y estos condrocitos se acumulan al molde que está hecho en fibra para la posterior ocupación, ¿no? Pero como aquí está en la imagen, ¿no? Se hace un molde, después a este molde se hace un molde y se toman condrocitos de una oreja, puede ser de rata o de conejo, se baña este molde en estos condrocitos y de ahí se hace una implantación ectópica en las ratas. ¿Sí? Como vemos ese bultito a la izquierda de la rata. Y después al sacarlo después de 8 semanas vimos que los condrocitos estaban bien, pero que todavía les faltan más investigaciones porque la estructura no era tan sólida de este nuevo implante, ¿no? Bien, y esta es una estrategia combinada que combina la cirugía de Nagata, pero antes de hacer la cirugía para evitar como hemos visto, ¿no? Se hace el corte y de ahí de referente se pone la estructura en 3D. Lo que hace este estudio es que primero, antes de colocar la estructura en 3D, coloca un expansor. ¿Sí? Este expansor de piel hace que pueda haber un espacio más elástico en la región donde se va a hacer la futura cirugía, y después haciendo la cirugía de Nagata, sí se ha tenido resultados muy satisfactorios. Eso sería todo, doctor. Gracias. Bueno.
Tienen clases, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, la siguiente clase nos van a presentar un video de cómo se hace. Sí, doctor, Todo sí, lo sí que has tenemos. hablado. Ya, De listo. los dos tipos, diferentes tipos. Tenemos dos. Ya, perfecto. Ya quedamos ahí, muchachos, vayan a sus clases. Gracias, Cerito, doctor. Gracias, doctor. Todos, chao. Hasta mañana. El que se queda hasta que cuente a 3, se queda conmigo hasta las 7. 1, Eh, 2, 2 y cuarto,